por omisión, o Partido Popular alaba asesinatos franquistas. Como pensan vostedes que os galegos e galegas non os van a considerar os herdeiros do franquismo si sempre se niegan a condenar os asesinatos franquistas? Son vostedes herdeiros do franquismo. 3 minutos sobre las 11 de la noche, efectivamente el nombre de Miguel Arias Cañete, del que llevamos hablando semanas, ha salido hoy de la boca de Dolores de Cospedal para confirmar que será él el que cabece la lista del Partido Popular a las elecciones europeas. Nos va a contar los detalles Uxía Rodríguez. Pues efectivamente, después de meses de incógnita y misterio, resulta que el candidato del PP a las elecciones europeas es el favorito desde el principio. Hoy, y apurando los tiempos legales que terminan el próximo día 21, María Dolores de Cospedal convocaba una rueda de prensa sorpresa. Ella ha sido la encargada de calmar las aguas dentro y fuera de su partido. El elegido es Miguel Arias Cañete. Que Miguel Arias Cañete ha sido una de las personas que más y mejor ha defendido los intereses generales de España y los derechos y los intereses de los españoles en el ámbito de la Unión Europea. Si obedece a algún tipo de estrategia el retraso en la designación del candidato a las elecciones. Pero yo quiero recordarles que el plazo para la presentación de candidaturas comienza el próximo día 17 de abril. Por lo tanto, retraso ninguno. Retraso ninguno, decía la secretaria general del PP, a la que hoy veíamos después de 2 semanas esquivando sus ruedas de prensa habituales en Génova. Y mientras eso sucedía en la sede de los populares, en el Congreso ya todos miraban al ministro de Agricultura hasta que se confirmó el que era un secreto a voces. Me van a permitir que comience mi intervención con el privilegio de ser el primero en felicitar y dar la enhorabuena por su designación como candidato. Bueno. Por favor, guarden silencio. Pero hombre... Un momento, señor Alonso, por favor. Por favor, señor Alonso. Esto, por supuesto, que no es Génova. Pero todos ustedes, cuando intervienen, utilizan 30 segundos como quieren y el señor Alonso tiene el mismo derecho que ustedes. Continúe, señor Alonso. 37 segundos de aplausos desde la bancada popular con el enfado de algún diputado socialista. Con Cañete, Rajoy pierde a uno de sus hombres de confianza y a su ministro mejor valorado. Y es que, aunque suspenso, con un 3,17, el titular de Agricultura es el miembro del gobierno que mejor nota saca según los ciudadanos. Ahora volverá a Europa, donde ya estuvo durante 13 años. Con su larga y variada carrera política, todos dan por hecho ya que dentro de unos meses se convertirá en el nuevo comisario de España. Él asegura que se ha enterado de su elección por un mensaje de Cospedal que le envió a las 11:30 de la mañana. Es un partido que juego en casa, estoy a gusto, conozco los pasillos de Bruselas, que en la Unión Europea lo que hay que ir es a pelear, sin olvidarse que el corazoncito de uno pertenece a España. Yo voy a hacer una campaña muy próxima a los ciudadanos para explicárselos como me gusta a mí, cara a cara, pueblo a pueblo. ¿Y sabe ya quiénes le van a acompañar en la lista? Pues mira, le puedo contestar rotundamente, no tengo la menor idea. Muy bien. ¿Le gustaría a alguien en concreto? Ese es un tema que no me corresponde a mí, corresponde al Comité Electoral Nacional. Yo tengo un gran amigo, que no diré su nombre, que me gustaría que me acompañara, pero me lo guardo por si no sale. Ahora, sobre la mesa todavía quedan muchas incógnitas. Cospedal no ha dicho ni mu sobre el resto de nombres que completarán la lista del PP a las europeas, pero esta tarde se encontraba con Cañete en el primer acto al que este acudía ya como candidato. La foto la próxima vez en Bruselas. La próxima vez en Bruselas. Un segundito. Hoy Cañete era el centro de todas las miradas. Mañana se reunirá el comité electoral y entonces conoceremos la candidatura al completo. La puesta de largo será este sábado. El primer mitin verdadero tendrá lugar en Toledo con Cañete como protagonista y con Rajoy, Cospedal y el PP en pleno. Hoy, desde luego, el nombre de Arias Cañete ha sido el más escuchado del día. Entre las alabanzas de los suyos, el PSOE ya tiene contrincante y Elena Valenciano ya sabe a quién se enfrenta. Es razonable que hayamos tenido que esperar tanto tiempo porque la sorpresa era considerable, una gran sorpresa. Me alegro porque así podremos poder explicar los 2 modelos de Europa que cada uno de nosotros defiende. Es que estamos ante un candidato a palo, ante un candidato que se ha resistido hasta la última hora para ser candidato. Yo personalmente lo que lamento es perderlo como compañero de gobierno.
Enviamos a un excelente político y a muy buen experto. ¿Quién de los ocupará que su sabe puesto? bregar. Eso, como sabe, cada cosa a su tiempo y le corresponde al presidente del gobierno. Y es que la designación de Cañete trae aparejado un problema mayor que la candidatura europea. Se cae una ficha que hay que sustituir, lo que nos lleva a la primera crisis del gobierno de Mariano Rajoy. Y efectivamente la decisión está solo en manos del presidente, que hoy lo máximo que ha aclarado ha sido esto. ¿Tiene previsto hacer una crisis de gobierno importante aprovechando la sustitución de... No hay previsto nada de eso por lo que usted se interesa, nada, no. Nada, cuando haya algo se lo diremos, gracias. Rajoy, a su manera, ha pretendido lanzar un mensaje de tranquilidad. Con la salida de Cañete tiene dos opciones: sustituir al ministro de Agricultura y punto, o aprovechar para hacer una remodelación mayor, porque si hay algo cierto es que a muchos de sus ministros se le acumulan los problemas. En unos días, algunos hablan ya de este viernes, otros creen que Rajoy esperará a que pase Semana Santa. Sabremos qué pasa. Será, eso sí, Fernanda, el primer relevo del Ejecutivo, que ya se ha convertido en el tercero más longevo de la democracia. Bueno, hay muchas cosas que merodean alrededor del anuncio que hoy ha hecho Dolores de Cospedal y una cargada de polémica. Comparecía, como decíamos, la secretaria general del Partido Popular para comunicar a los medios de comunicación el nombre de Miguel Arias Cañete, pero pasó algo más, Uxía. ¿Qué pasó? Pues sí, Fernanda, porque resulta que esa esperada rueda de prensa ha desatado toda una tormenta política en Castilla-La Mancha. El caso es que la televisión pública de la comunidad decidió interrumpir su programación para ofrecer en directo la comparecencia de su presidenta, que lo hacía en calidad de secretaria general del PP en Génova. El programa, que había en parrilla, se cortó para escuchar cómo Cospedal anunciaba al candidato popular a las europeas. Nada que ver con Castilla-La Mancha. De hecho, la emisión volvió a la normalidad antes de las preguntas. El PSOE ya ha denunciado lo ocurrido, que ha calificado como el mejor ejemplo de manipulación y uso partidista de un medio de comunicación. Y es que la televisión autonómica no tuvo el mismo criterio, por ejemplo, cuando los socialistas eligieron a Elena Valenciano. Aseguran que son normales las desconexiones de la televisión regional para ofrecer actos de la presidenta, pero creen que esta vez han traspasado la última línea roja. De lo que esperan los españoles en el ámbito de... Y por ahora, Fernanda, la televisión pública no ha dado respuesta ni explicación ante estas quejas. En fin, Uxía, absolutamente llamativo. Graciñas. Rubén, absolutamente llamativo. Normal, porque ahora hai miles de cidadáns en Castilla-La Mancha celebrando a elección do candidato, un acto masivo de centos de miles de persoas. É dicir, unha demostración máis de como se utiliza os recursos públicos para unha xestión interna. A min, de todo isto, o que sí me preocupa é que vai a ser o argumentario de campaña do Partido Socialista a partir desta semana, porque o Partido Popular ten a candidata, a ver que le fai Elena Valenciano, que estivo durante unha semana dándonos a turra con que non tiñan un candidato. Quero dicir que iso é preocupante, decíamos antes, non? A pouca seriedade que se lle dá ás eleccións europeas neste contexto, non só por cuestión do candidato, que incluso a mí me preocupa que un partido aprobe un candidato non unha lista. Por lo menos na cultura dos homens e mulleres de Esquerda Unida, os órganos deciden unha lista e a lista pues vai con unhas correlacións internas tamén, de decir que hai un candidato que recibe un SMS e logo saberemos quen vai co resto, non? Esa cultura tamén hai que erradicala da participación política, hai que elegir unha lista e obviamente os órganos teñen que decidir. Hai un dato que falábamos antes del, mentras estamos escoitando a Uxía, e que probablemente moitos de vostedes descoñezan, e ten que ver ca importancia que ten Europa, témolo claro, desde que esta crise chegou a ver si para quedarse, decía, o 80% do que lexisla o Parlamento Español, o Congreso dos Deputados, son transposicións normativas que proceden da Unión Europea. Claro. Que el arsenal legislativo fundamental que se tramita en el Congreso de los Diputados viene directamente de Europa, 80%, non é un dato absolutamente menor. E que Miguel... lle pregunten a un griego se ten importancia ou non a Unión Europea cando é a que lle di que ten que cerrar os centros de saúde ou a que lle di que ten que eliminar case o 50% dos concellos. Nós temos hoxe en día unha segregación de empresas públicas como pode ser Renfe, que está mandatado por unha directiva europea. É dicir, eu creo que en Europa a Troika ten unha política de actuación, ou mesmo en Portugal, que Portugal era un país que as cuestións europeas nunca estiveron en debate. Ahora falas cos deputados portugueses, eu falaba fai pouco cun deputado portugués, e dicía que ahora de repente se enteraron de como lle colaron na legislación portuguesa todo este tipo de cousas. Claro, mira, entonces estamos hablando del 80% del arsenal legislativo del Congreso de los Diputados, que viene indicado directamente por Europa,
Y estamos hablando de un candidato que acabamos de conocer, mucho más tarde que el resto de los candidatos. Es cierto que en plazo, como se preocupó de indicar la secretaria general de tu partido, pero en el momento en el que, y como decía Rubén, sabemos el candidato, hasta mañana no sabemos la lista. Es un poco no considerar importante las elecciones de mayo. Yo creo que todo lo contrario. El Partido Popular tiene claro que Europa es muy importante, que Europa incide directamente en la vida de todos los españoles y de todos los europeos. Y claro que en Portugal y en otros países saben la importancia de Europa porque les ha sacado una situación muy difícil, ¿no? En España no ha sido necesario el rescate, en otros países sí, ¿no? Y en España por eso ha sido muy importante. Sobre la presentación del candidato, será el comité electoral el que apruebe la candidatura del Partido Popular. En todo caso, lo que ha presentado María Dolores de Cospedal es la propuesta que hará la dirección del partido a ese comité electoral que se celebra, me parece que mañana, ¿no? Sí. Sobre los retrasos, claro, lo que no se puede decir es una cosa y la contraria, ¿no? Yo creo que lo que no es normal es que las precampañas duren en España 4 meses y luego la campaña electoral 15 días, ¿no? Y que yo creo que los ciudadanos lo que están es hartos de que en España estemos permanentemente en campaña electoral. Pero tú considerarías yo creo que eso es un digerible que, por ejemplo, en unas elecciones autonómicas supiéramos con este margen de plazos quién es el candidato a la presidencia de la Junta. Yo lo que sé es que para estas elecciones el plazo para presentar las candidaturas comienza, no finaliza, comienza el día 17. El día 17. Desde luego, yo creo que en España nadie podrá en duda que no conoce a Arias Cañete, que es una persona sobradamente conocida. Yo, si fuese del Partido Socialista, evitaría esa sobreexposición que han hecho de Elena Valenciano, porque yo creo que está la ciudadanía un poco cansada de escucharle pelearse contra nadie y no haber presentado a lo largo de los últimos 20 días ni una sola propuesta de lo que dice el Partido Socialista para Europa, ¿no? Por lo tanto, el Partido Popular presenta un candidato magnífico. Joven. Un candidato que conoce desde luego... Renovación. Renovación. Que conoce desde luego lo que es el funcionamiento de las instituciones europeas. Y juventud. Ha estado en Europa 15 años como eurodiputado, ha sido presidente de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Política Regional. Elena Valenciano ha estado también 10 años como eurodiputada y el problema es que en España no lo sabe nadie, porque ha estado 10 años en Europa y ha pasado sin pena ni gloria. Una persona que tú dices mayor, bueno, pues ha sido diputado, senador, concejal, ministro en 2 ocasiones, eurodiputado y volverá a serlo. Y yo creo que la ventaja del Partido Popular es que probablemente Arias Cañete no es solo un candidato a eurodiputado, el cabeza de lista del Partido Popular en España, sino que probablemente aspira a puestos de más responsabilidad. Sí, y yo creo que eso es muy importante para España y para los intereses ya hay un del comisario sector español, primario. ya hay un comisario español. Y qué mal nos ha ido, ya hay un desde comisario, luego, ¿no? que tampoco es porque... Creo que en Vigo le han nombrado persona non grata. Algo que decir de la decisión de la televisión castellano-manchega de interrumpir la emisión para compartir con los ciudadanos... Pues supongo que tendrían algún motivo objetivo para hacerlo, pero de desde verdad, luego a todas Miguel, luces a posteriori parece que ha sido un error. Enseguida os escucho. Vamos a conocer un poco mejor a Miguel Arias Cañete. Personalidad singular, una forma particular de comunicarse que en estos últimos tiempos ha dejado grandes titulares. ¿Alguno más? Así posó con sus compañeros en la última Comisión de Agricultura en febrero. Sonó a despedida, pero Cañete ha defendido hasta el último minuto su puesto de ministro. A mí me gusta mucho ser ministro. Con esta llamativa campaña electoral en el 99 tomó notoriedad en toda España. Aspiraba a desbancar a Pacheco en la alcaldía de Jerez. Además de concejal, ha sido diputado autonómico y nacional, ministro de Agricultura con Aznar y ahora con Rajoy. Cañete se ha presentado siempre como un hombre de partido. O sea, que he subido la escalera para arriba y para abajo porque voy siempre muy ligero de equipaje. En su etapa con Aznar tuvo que lidiar con el mal de las vacas locas o con el Plan Hidrológico Nacional. Esto le dijo a regantes murcianos. No, sale como sí, ya estuvimos hablando. El Plan Hidrológico, como salen, está haciendo una. No ha sido la única frase célebre de Cañete. En 2008 criticó así el exceso de inmigrantes en la hostelería. Los camareros maravillosos que teníamos, que les pedíamos uno cortado, no sé qué, uno cortado, mi tostada con crema, la otra con no sé qué, lo mío con manteca colorada, cerdo. Y a mí una de boquerones en vinagre y venía y te lo traía rápidamente con una enorme eficacia, ¿no? Pero Cañete deja más declaraciones polémicas. Cuando uno ha comido lo que ha comido y ve un yogur en una nevera, dice, ya puede poner la fecha que quiera, que yo me lo voy a comer. Se ahorra mucha agua si no se deja correr hasta que esté caliente. Ahora, el todavía ministro pondrá rumbo al Parlamento Europeo, donde ya estuvo entre el 86 y el 99.
Bueno, algunas de las intervenciones más conocidas de Miguel Arias Cañete, falta esa del regadío, que dijo en una ocasión que algo así como que al regadío hay que tratarlo como a las mujeres. En fin. Ernesto. No, yo creo que el Partido Popular ha apostado por la renovación y por la juventud. Yo creo de verdad que presenta un candidato joven y novedoso. Y además es que estáis diciendo, dice Miguel, es que no es normal que se haga tanta pre-campaña. De todas maneras, si vamos haciendo las listas, a lo mejor la Sí, no, pero claro, pero dice Miguel, no es normal que se hagan tanta pre-campaña. Hombre, Miguel, lo que no me parece normal es que se hagan 2 mítines sin candidato. Es decir, porque es que es absolutamente kafkiano, ¿no? Es decir, 2 mítines sin candidato. No me atropelles, déjame terminar. No me atropelles, Miguel, déjame terminar. No me atropelles, que los del PP sois muy atropelladores. No me atropelles. Hazme el favor, no me atropelles. Adelante. Mira, y después hay una cosa, no le damos a la importancia de Europa. No le damos la importancia a Europa. Mariano Rajoy fue el que se la quitó inicialmente. Dijo, yo no voy a ir a Bruselas a que me digan lo que tengo que hacer. Es decir, son los propios partidos políticos los que no le conceden importancia a las elecciones europeas. Es decir, yo no me imagino, como tú decías, que un candidato a la presidencia del gobierno, a una presidencia autonómica o a una alcaldía esté sin nombrar, o sea, sin conocer 40 días antes. ¿Pero tú crees que el PP no le da importancia a las europeas No, cuando yo ha creo que mandado yo creo que no, al Miguel. ministro mejor valorado? Yo creo que no, Miguel. Poca importancia le darán en el PSOE, que lo utilizan como cementerio de elefantes y mandan a todos los exministros fracasados a mí me da igual lo del que haga el gobierno PSOE, pero Zapatero. yo creo que no le han dado estoy hablando importancia. de lo que la Es gente tiene que elegir. más, te voy a decir una cosa. Mira, eso que tú valoras positivamente, a mí me parece una falta de respeto. Es decir, el no dar el candidato y darlo como lo han dado hoy. Es decir, lo sabía todo el mundo. Es que aún no se pueden presentar Hablamos las aquí de Mariano, candidaturas, se abre el día hablamos aquí 17, de Arias Cañete, Blanco. lo sabía todo el mundo excepto Mariano. Mariano era el único que no sabía qué candidato tenía, porque se le preguntó y dijo, no, yo no lo sé. Bueno, pues dejadme un Lo momento, sabíamos Miguel, todos. Ignacio, os escucho enseguida, pero vamos a ir completando más cosas porque efectivamente uno de los argumentos que se barajaba como posible justificación del retraso en la presentación de Arias Cañete como candidato es las consecuencias que esta designación iba a tener sobre el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así que vamos a aprovechar la coyuntura para hacer un pequeño repaso de en qué condiciones está en estos momentos el Gobierno de España, al frente del cual, como sabemos, está Rajoy, cuáles son los ministros más tocados y cuáles son las principales polémicas que han arrastrado desde que llegaron al Gobierno. Paloma Ferro nos va a ayudar. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Hay varios ministros que hoy por hoy están literalmente quemados, ya sea por las medidas impopulares que han tomado o porque han hecho gala de incontinencia verbal, en algunos casos por las dos causas. Sometemos a los ministros de Rajoy a un examen de su gestión y de su grado de deterioro político. Empezamos por los que están en una mejor posición. Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de la Presidencia, ministra portavoz, vice todo y mano derecha de Rajoy. Se ha mantenido alejada de toda polémica, exceptuando los roces internos que se trae con María Dolores de Cospedal. Es la única que los ciudadanos aprueban en las encuestas de opinión del CIS. Seguimos con Pedro Morenés. Se le ha acusado de favorecer a la industria armamentística de la que proviene este ministro y de no tener problemas morales a la hora de vender armas a países inestables como Venezuela, pero Morenés siempre ha mantenido un perfil bajo, por lo que no acusa desgaste. Ana Pastor también se libra de la quema. Rajoy aprecia su gestión al frente del Ministerio de Fomento y su mediación en conflictos difíciles, como el del Canal de Panamá. Los ciudadanos no la aprueban en las encuestas y no ha sentado nada bien el rescate de las autopistas anunciado con dinero público, pero no sufre un especial deterioro. Luis de Guindos, ministro de Economía, a pesar de ser el emisario de los recortes de Bruselas, también ha conseguido salvar su imagen política y evitar el deterioro. Le podríamos dar entonces el aprobado. Ya en la zona templada encontramos al ministro de Exteriores por su dudosa gestión de la crisis con Gibraltar el pasado verano. Su táctica del ojo por ojo, de responder a los bloques de hormigón con exhaustivos controles en la frontera, solo añadió más leña al fuego. Lo dejamos, por tanto, en un interrogante. En este grupo también está José Manuel Soria por sus idas y venidas con el recibo de la luz. El pasado diciembre pasó de decirnos que no subía a que subía un poco, después que subía un 11% y posteriormente que anulaba esa subasta eléctrica. Un caos. Otro interrogante para él. Ya en la zona caliente encontramos al ministro de Educación por sus medidas como la rechazadísima ley de educación, por sus recortes, por una bajada de las becas Erasmus que al final tuvo que rectificar, pero también por sus sonadas provocaciones como no acudir a la gala de los Goya, y es que lo suyo no es precisamente apaciguar las aguas. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.
Por declaraciones como estas, en pleno conflicto con Cataluña, se ha ganado el dudoso honor de ser el ministro peor valorado del Gobierno. Tiene un puesto preferente en la casilla de salida, una casilla que comparte con Ana Mato, desgastada por impopulares medidas como el copago farmacéutico, pero sobre todo por la sombra de la justicia. Revelaciones que detallaron cómo la Gürtel realizó importantes regalos a su exesposo, regalos que disfrutaron la ministra y sus hijos. Veredicto, por tanto, suspenso. Jorge Fernández Díaz también está muy quemado por su gestión de la tragedia de Ceuta. Cambió una y otra vez su versión sobre si se disparó o no a los inmigrantes, pero en este desgaste también han influido algunas controvertidas declaraciones. Esto lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy y luego de estas cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. El matrimonio homosexual no garantiza la supervivencia de la especie y no debe tener la misma protección que un matrimonio heterosexual. Pero si hablamos de salidas de tono, el que ha pisado todos los charcos es Cristóbal Montoro. Sus subidas de impuestos han generado rechazo dentro y fuera del PP. A esto sumamos los líos que ha tenido dentro de la agencia tributaria, una cadena de divisiones por una posible intromisión política para favorecer a una empresa. Y también está la metedura de pata del caso Nos con las propiedades de la infanta. Pero su impopularidad se la ha ganado a base de declaraciones algo salidas de tono, como sus palabras entusiastas sobre la economía española. Que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Miren la gente que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país, como nunca había ocurrido en nuestra historia. Somos el ejemplo del mundo. Si la reforma laboral es un éxito que ha colocado a España a la cabeza de la generación de confianza en Europa. También ha sido cuestionado por los suyos Alberto Ruiz Gallardón. Su polémica ley del aborto no convence ni a los antiabortistas ni a los proabortistas y ha generado división en el Partido Popular. A esto se le une la subida de tasas judiciales y algunas intervenciones dudosas. Creo que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Nosotros lo que vamos a hacer es defender el derecho de la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad. Y terminamos con Fátima Báñez, achicharrada a nivel popular por una reforma laboral que ha supuesto abaratar el despido, facilitar los ERE y bajar sueldos. Tampoco han ayudado sus eufemismos sobre la fuga de cerebros en España o sus encomiendas a la Virgen para salir de la crisis. Esta embajadora universal de Huelva, que es la Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. El resultado de nuestro examen: 4 aprobados, 2 dudosos y 6 suspensos. No sabemos si Rajoy y Fernanda compartirán nuestro criterio en una posible crisis de Efectivamente, gobierno. porque finalmente va a ser el que decida y tengo la impresión de que algunos de los que aparentemente están más quemados probablemente tengan el respaldo, quizás por eso, del presidente del Gobierno, porque algo ha insinuado ya al respecto, en concreto en relación, por ejemplo, con el ministro de Educación. Muchas gracias, Paloma. Ignacio Bermúdez de Castro. Bueno, yo decir de lo que vimos aquí que me parece una auténtica falta de respeto lo que dijo el ministro Montoro de que los salarios no están bajando en España, ¿no? Yo creo que eso roza lo ilícito y penal. Claro, bueno, claro, ya, sí. pero que por cosas más veniales se meta la gente en los juzgados de guardia. Y no estoy frivolizando excesivamente. Eso me parece una falta de respeto en estos tiempos tremenda. Claro, y por cosas más graves tampoco van a los juzgados. Bueno, tampoco van a los juzgados. Es decir, no van ni al cuartelillo. Después destacar también el discurso agiográfico de los dirigentes del PP que solo hablan de santos últimamente. Todos están invocando a su santo, etcétera, etcétera. Después, con respecto a lo de Arias Cañete, pues a mí me da cierta pena que nos lo saquen. Era un ministro simpático, un ministro de los que quizás más competente. Lo único que yo destacaría de esto y que le doy especial importancia es que yo creo que es el momento para que Rajoy se descarte de prácticamente todos, debiera, pero yo destacaría 4. El ministro de la Injusticia, que precisamente hoy ha sido el único día que yo recuerdo que ha hecho una cosa bien,
no sé si hablaremos luego de ello, que es lo de evitar que los testigos, los altos cargos puedan declarar en diferido. Por eso que si luego me das la oportunidad te diré que produce una indefensión tremenda. Después, la ministra de Trabajo, que nunca trabajó, el ministro de la Mala Educación, el señor Wert, y la ministra de Sanidad, la señora Mato, que acude a la sanidad privada, ¿no? Yo creo que esos cuatro, cuando menos, tiene que aprovechar el señor Rajoy para su crisis de gobierno, sacárselos en este momento de encima, porque no va a tener mejor ocasión. Después, ya todos damos por hecho que va a ser comisario Arias Cañete, y esperemos y confiemos que sea un mejor comisario para España de lo que fue o de lo que está siendo Almunia, ¿no? Después, yo creo, querido Miguel, que no puedes intentar explicar lo inexplicable en cuanto a la fecha de dar el nombre de Arias Cañete y tampoco a lo de la televisión autonómica. Las dos cosas fueron una indecorosa y otra vergonzosa. Y después también decirte una cosa, Ernesto, realmente no han apostado por la juventud ni por la renovación, posiblemente por la experiencia. También la experiencia es un grado. A lo mejor este hombre, que ya ha sido de todo en su vida, pues ahora no necesariamente no tiene que resultar un mal comisario. Creo. Miguel Ángel. Bueno, o sea, yo creo que Mariano Rajoy es una persona que sorprende por su manera de ser y por su manera de hacer, pero no da sorpresas, no suele dar sorpresas. Es decir, yo creo que cuando formó su gobierno, hizo el gobierno que a él le dio la gana y que era absolutamente previsible. Creo que sorprendió la manera y el tiempo que eligió para nombrar al candidato, pero no sorprende el candidato. La prueba es que había sido anunciado. Bien, es cierto que al esperar tanto tiempo, los mismos medios de comunicación que anunciaron su nombre empezaron a especular con otros, ¿no? Pero Mariano sorprende su actuación, pero no suele dar sorpresas. Por lo tanto, yo creo que en la próxima incógnita, que es la profundidad de la reforma, de la obligada reforma de gobierno que tiene encima de la mesa, pues tampoco dará sorpresas. Probablemente hará lo que se espera de un dirigente que ha pasado, que está pasando el ecuador de la legislatura y que tiene una oportunidad para reformar el gobierno. Sobre el candidato yo creo que se ha elegido a una persona idónea para defender lo más interesante que tiene que defender España en estos momentos en Europa, que es el futuro reparto de fondos comunitarios y especialmente la PAC, la Política Agraria Común, ¿no? Hay que recordar, y si me permites un minuto explico, Europa, el presupuesto de Europa son 127.000 millones de euros. Es más o menos el presupuesto que tiene Europa. No es mucho, es decir, el último presupuesto del gobierno español es casi el doble, ¿no? Pero a diferencia de los presupuestos de los estados, Europa no paga servicios. Por lo tanto, el 94% del presupuesto de Europa es inversión. De esa inversión, 56.000 millones de euros, en torno a 56.000 millones de euros, son PAC, es la Política Agraria Común. Y el otro gran paquete, algo más de 30.000 millones, son FEDER, son fondos FEDER, ¿no? Por lo tanto, en el periodo 2007-2013 España recibió en torno a 90.000 millones de Europa, de los cuales la mayor parte son Política Agraria Común. En el próximo periodo europeo nos toca perder lo mínimo posible de esa parte, y a Galicia especialmente, y sobre todo no perderlo en el sector o en los sectores más directamente relacionados con esa política. Bueno, en cualquier caso yo creo que algo está fallando en la sociedad porque estamos poniendo constantemente argumentos encima de la mesa que ponen de relieve la importancia que las decisiones que se toman en Europa tienen para la vida de las personas, para la vida de los españoles, pero después tendremos ocasión de verlo en las próximas semanas, cuando salgamos a la calle y preguntemos a la gente por este proceso electoral. Seguro que vamos a comprobar que la gente sigue considerando que estas elecciones es algo que no les afecta directamente, que no se viven con la pasión con la que se puede vivir pues una elección municipal o una elección autonómica. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Hoy hubo sesión también de control en el Parlamento de Galicia y hubo algún que otro rifirrafe relacionado con una propuesta que finalmente no salió adelante porque el Partido Popular decidió que así fuera. Tiene que ver con el franquismo. Hablaremos enseguida, después de la publicidad. Por omisión, o Partido Popular alaba asesinatos franquistas.
Como pensan vostedes que os galegos e galegas non os van a considerar os herdeiros do franquismo si sempre se niegan a condenar os asasinatos franquistas? Son vostedes herdeiros do franquismo e que traición...